Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a realizar este ejemplo de simulación en el cual nos dice lo siguiente. Se tiene dos corrientes de flujo F1 de 50 kilogramos hora de benceno y F2 de 100 kilogramos hora de tolueno, ambas a una atmósfera de presión y a 25 grados Celsius, ingresando a un mezclador que tenemos acá y posteriormente a un intercambiador de calor en donde se calienta la mezcla hasta los 75 grados. Una vez que la mezcla sea calentada, dice, se la lleva a un separador flash en donde se obtienen dos corrientes, una corriente vapor o una corriente gaseosa y una líquida que seguramente va a salir por la parte de abajo. Nos pide determinar las fracciones molares de las corrientes de salida F5 y F6, ¿no? Vale decir la corriente, la composición de la corriente gaseosa y la composición de la corriente líquida. En esta oportunidad vamos a utilizar el simulador Coco ChemSet para poder realizar esta simulación. Entonces, este es el entorno en el cual nosotros podemos realizar la configuración del esquema de proceso. Entonces, para ello, lo primero que podríamos hacer quizá es determinar los flujos y los compuestos que vamos a necesitar. Entonces, para ello nos dirigimos a esta parte donde dice Settings. Nos aparece esta ventana donde podemos escoger el paquete de propiedades. En este caso, nosotros designamos un nuevo paquete. Para ello, vamos a adicionar uno con esta opción. Y escogemos este paquete que dice ChemSet. Le decimos seleccionar. Ahora escogemos un nuevo paquete. Una vez que nos sale esta ventana, le ponemos primero un nombre. ¿Sí? Le podemos poner quizá un nombre que ustedes deseen. En este caso yo le voy a poner paquete 1. Hacemos clic acá donde dice componentes y aquí hacemos la selección o ubicación de los compuestos que vamos a necesitar. En este caso necesitamos una corriente de benceno, entonces aquí está el benceno. También necesitamos una corriente de tolueno, entonces también incluimos al tolueno. Ok, entonces solo son dos compuestos que voy a utilizar en esta oportunidad, entonces con eso ya estaría designado los compuestos. Luego hago clic acá donde dice propiedades. En este caso, en esta opción donde dice valores de K, voy a utilizar el modelo termodinámico EOS y la ecuación de estado vamos a utilizar la más común, que es la de Penn-Robinson. En este caso, acá esta pregunta indica si nosotros deseamos realmente escoger al modelo termodinámico EOS. Le decimos que sí. Acá también. Una vez que hemos realizado esto, cerramos esta ventana. Acá nos indica si nosotros estamos de acuerdo en guardar la configuración que acabamos de realizar. Para ello le decimos sí. Acá también dice que si realmente necesitamos o deseamos asignar las propiedades en las corrientes que vamos a utilizar, es decir, si nosotros deseamos utilizar las propiedades de los compuestos que acabamos de configurar en las corrientes que tengamos en nuestra simulación, entonces le decimos sí. Ok, simplemente cerramos esta ventana y ahora podríamos empezar a dibujar nuestro esquema de proceso. Para ello podemos escoger esta opción donde dice insertar corriente. Entonces insertamos una primera corriente que puede ser el flujo 1 y otra corriente acá un poco más abajo que va a ser la corriente 2, ¿no? Entonces no nos olvidemos que estas dos corrientes, tanto de benceno y tolueno, que las podemos configurar con sus respectivos nombres, corriente F1 y corriente F2, ambas ingresan a lo que vendría a ser un mezclador. Entonces escogemos acá la opción que dice insertar unidad de operación y escogemos en este caso el mezclador, que es un mezclador sencillo. Realizamos configuración, lo insertamos y ahora lo que realizamos es la unión de las corrientes. Entonces acá solamente aceptamos que vamos a conectar las corrientes al puerto del mezclador. Entonces le decimos conectar. Acá también. Entonces ya tendríamos las corrientes F1 y F2 conectadas a lo que vendría a ser el mezclador. También podemos asignarle el nombre acá a nuestro mezclador. Hacemos doble clic sobre su nombre y escogemos o seleccionamos el nombre de mezclador para esta unidad de operación. Ahora tenemos que tener una corriente de salida también, que en este caso sería el flujo 3. Listo. Entonces, ahora una vez configurada esta parte del sistema,
podríamos realizar la configuración de cada una de las corrientes de entrada, ¿no? Entonces hacemos para ello doble clic sobre la corriente F1. En esta oportunidad tenemos que insertar las propiedades del flujo, ¿sí? Para la corriente F1. En este caso empezamos por la opción donde dice presión. Entonces acá la tenemos en unidades de Pascal. Lo podemos cambiar con atmósferas haciéndole clic. Entonces cambiamos. Dice que la presión es de ingreso 1 atmósfera. En el caso de la temperatura hacemos clic también sobre el Kelvin. Lo cambiamos, en este caso a grados Celsius. La temperatura de esta corriente dice que es 25 grados. Ahora, la fracción molar en el caso de la corriente F1 está netamente compuesta por benceno. En este caso la fracción molar del benceno, entonces será la unidad. Y en consecuencia la fracción molar del tolueno, en este caso sería 0, ¿no? Ahora, el flujo, dice, en este caso yo lo tengo en moles por segundo, lo cambiamos, hacemos clic sobre mol, lo llevamos a kilogramo. Y donde dice segundos, lo llevamos a unidades de horas. Entonces tenemos el caudal másico en kilogramo por hora. Cambiamos también el flujo, que en este caso para el benceno sería 50. Ok, una vez que tenemos esto configurado, podemos irnos de nuevo a la ventana principal. Hacemos clic acá donde dice hoja de flujo. Si se ve los colores, ya el color de la corriente F1 ya es diferente, ¿sí? Tiene un color oscuro, es porque ya hemos asignado las propiedades. Hacemos lo mismo con la corriente F2. Cambiamos también la presión, en este caso tendría que ser, dice, el mismo valor de 1 atmósfera. La temperatura también ingresa a 25 grados. En el caso de la fracción molar de benceno, si es la corriente ya de tolueno, entonces el valor de la fracción molar de benceno sería 0. En el caso de la fracción molar de tolueno ya sería el valor de 1. En el caso del flujo, nos indica en el enunciado que el flujo másico de tolueno va a ser 100 kilogramos por hora. Listo, entonces ya habríamos asignado las propiedades de las corrientes F1 y F2. Volvemos a la pantalla principal. Ahora ya podríamos entonces hacer la configuración de nuestro mezclador, ¿no? Hacemos doble clic sobre el mezclador. En este caso no nos indica que nosotros tengamos alguna caída de presión, por lo tanto el valor se mantiene en 0, ¿sí? Acá igual las propiedades simplemente las dejamos tal cual como están. Entonces cerramos y cerramos. Ya podríamos realizar la primera simulación de esta parte del sistema. Para ello lo podemos ejecutar con esta opción que dice Solver. Entonces, como está en verde, nosotros ya tenemos esta parte del sistema en simulación, ¿no? Entonces, si nos acercamos a la corriente F3, por ejemplo, ya tenemos incluso algunas características con las cuales estaría saliendo del mezclador, ¿sí? Nuestra corriente, perdón. Entonces ahora podríamos ya realizar la configuración del intercambiador de calor. Entonces para ello nos volvemos acá. Escogemos intercambiador de calor, que es esta opción. Es un intercambiador de calor. Solamente es intercambiador enfriador. Solamente es una unidad sencilla. Entonces seleccionamos y lo dejamos ahí. Ok. Ahora, de la corriente que saldrá del intercambiador de calor, también podemos hacer su derivación. ¿Sí? Esta sería la corriente, en este caso F4. Este intercambiador ingresa a lo que vendría a ser ya, en este caso, un separador flash. Entonces, asignamos también la unidad de operación. Para ello, escogemos los separadores y escogemos el más sencillo, que es la unidad flash. Ok, ahora conectamos. En el caso de las unidades de las corrientes de salida para el separador flash, entonces tendríamos nosotros una corriente, en este caso, gaseosa, ¿sí? Que en este caso ya nos indica cuál va a ser. En este caso asignamos que va a ser la fase de vapor o la fase gas.
Y acá abajo asignamos la otra cociente de salida, que sería la cociente líquida. Entonces a este le podríamos poner incluso, como está en el diagrama, F5 y también a este otro, F6. Ok. Ahora podríamos realizar la configuración de esta otra parte del sistema. Hacemos clic acá donde dice intercambiador de calor, hacemos doble clic. Ahora acá nos indica que la temperatura de salida, en este caso está configurada en 300. En este caso podemos cambiar esto, le decimos la opción editar, ¿sí? Y decimos que la temperatura de salida, en este caso habilitamos esta cociente, ¿sí? Esta opción, entonces lo volvemos a cerrar solamente y nos fijamos que ya podemos determinar la temperatura de salida, es decir, el valor. En este caso, según el enunciado, dice que la mezcla se calentará hasta los 75 grados centígrados. Lo cambiamos acá esto a Celsius y cambiamos también su valor hasta los 75 grados. No tenemos ninguna otra información con respecto al intercambiador. No existe, dice caída de presión. Esto lo dejamos como 0 y cerramos la configuración con esta ventana. Bien, ahora lo que vamos a realizar es la configuración, en este caso, de nuestro evaporador, que sería haciendo doble clic sobre esta unidad. Entonces hacemos doble clic. Observamos que en este caso no existe, dice, información con respecto a la caída de presión. Esto lo dejamos como 0. Podríamos incluso hacer la edición de esta parte donde dice fracción de vapor. En este caso podríamos editar esta parte, ¿sí? Decimos editar. En los reportes, acá, en especificaciones, la fracción de vapor podemos cambiarlo esto a 0.5. Cesamos. Entonces ya tenemos habilitado la fracción, dice, de vapor. Cesamos y ahora realizamos la simulación de nuestro proceso. Ok, entonces ya tenemos todo en verde, entonces lo que indica que la simulación ya se ha completado. Agrandamos esto, podemos incluso incluir las informaciones para las corrientes, para ello decimos insertar el reporte de las corrientes. Hacemos clic acá. Lo que quiero es que ingrese la información de las corrientes de ingreso al mezclador y también que me brinde una información de las salidas, que en este caso sería el flujo F5 y el flujo F6. Veremos qué propiedades podemos incluir en nuestro reporte. Actualmente dice que se puede incluir la presión, temperatura, el flujo y la composición. Podemos también incluir los flujos de componentes. ¿Qué más? Creo que no es necesario ninguna otra información acá. En fase de propiedades podemos incluir la composición de benceno y tolueno, la densidad, entalpía, esos otros valores, lo podemos dejar nomás por ahí. Podemos incluso incluir la fase de la fracción en la fase. Sí, creo que sería todo. Le decimos solamente OK. Hacemos lo mismo con las cocientes, con las unidades de trabajo. En este caso incluimos también insertar el reporte de la unidad, dice. Entonces hacemos clic acá. No, perdón, es este. El reporte, dice, de la unidad. Los parámetros de la unidad. Ok, en este caso podemos escoger, dice, los reportes para el mezclador, para el intercambiador de calor o para la corriente, para la unidad de trabajo, que en este caso es el separador o el evaporador. Entonces la corriente flash o la unidad flash 3. Entonces podemos escoger qué parámetros necesitamos reportar. Entonces podemos incluir el flujo de calor, podemos incluir cuántos ingresos tenemos, la presión de salida, la temperatura, la fracción de vapor, entre otros, ¿no? Creo que serían la información más importante en este caso. Podemos incluir igual la caída de presión, por si acaso. Le decimos OK. Entonces, esa sería la información. Podemos acomodarlo un poco esto acá y listo, ¿no?
Entonces, con esto nosotros ya tendríamos la información de las corrientes de entrada y de salida del proceso en general. Fíjense que tenemos la información de las corrientes en el ingreso, las temperaturas, la presión, las fracciones molares de benceno y tolueno al inicio, el flujo de benceno, el flujo de tolueno, también en las corrientes ya de salida, que sería F5, la corriente gaseosa, nos indica que la temperatura de salida ya llega a los 99,45 grados. La corriente líquida igual sale a la misma temperatura. Tenemos también, dice, la fracción molar, en este caso, en la corriente 5, dice que es 0,4696 de benceno, para tolueno 0,53, ¿no? Lo propio en la corriente F6, que sería la corriente líquida, también tendríamos la información. Ahí está. También sus respectivos flujos de benceno y tolueno en kilogramos hora, ¿no? Tenemos también la información de la fase vapor. Tenemos acá la fracción molar, las fracciones molares. Y lo mismo para los líquidos. Tenemos igual las fracciones molares de los líquidos, que en este caso estaríamos como que volviendo a repetir la información, ¿no? En el caso del separador, o en este caso el evaporador, tenemos, dice, un flujo de calor, dice, de 9477. El ingreso está dado por una corriente. La caída de presión es una atmósfera o 100.325 pascales. La temperatura nos está dando en Kelvin y la fracción de vapor en 0,5, y la caída de presión no teníamos especificada ninguna información al respecto, entonces por lo tanto se mantiene en valor igual a 0. Bueno, con esto nosotros ya habríamos terminado el proceso de simulación de este programa.